Bendiciones, queridos hermanos, muy buenas noches. Hoy entramos al capítulo 7 de nuestro estudio de la primera carta al apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 7, un poco largo, pero sí va a ser bueno darle una leída a todo el capítulo para ver de qué se trata. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le amó a cada uno. Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero tales tendrán la aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.
pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. A ver, muy bien. Este es el capítulo 7. Y como vemos, parece ser que hubo una carta previa donde los creyentes de la iglesia en Corinto le hicieron algunas preguntas prácticas acerca de los matrimonios y todo aquello, ¿no? Dentro de una iglesia, como ustedes verán, dentro de una iglesia inmersa, ¿no?, en un mundo muy corrompido. ¿Cómo los cristianos pueden ser, ¿no?, luz en medio de las tinieblas de una sociedad que se había corrompido? Dice en el primer versículo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que le habían escrito a él algunas preguntas prácticas, como les digo, ¿no? Cosas más allá de los grandes mandamientos, ¿verdad? No cometerás adulterio, no vas a fornicar, o sea, cosas que ya se sobreentienden, pero algunas cuestiones, digamos, inmersas en la práctica de la vida matrimonial, de la vida familiar, como les digo, ¿no?, del Nuevo Testamento, especialmente en una sociedad muy corrompida como la sociedad corintia. Amén. Entonces, les dice que le habían escrito, y en cuanto a eso, la primera respuesta que tienen es que sería bueno, dice al hombre, no tocar mujer, ¿no? La palabra no tocar, la palabra tocar es la palabra haptomai, que exactamente en el idioma original quiere decir apegarse uno mismo, aferrarse a, ¿no?, tener, incluso llega a significar tener una relación carnal, ¿no?, tocar mujer. Y luego la palabra bueno, que es interesante, ¿no? Bueno le sería al hombre. La palabra bueno es la palabra kalos. Como saben, para lo bueno hay varias palabras, pero la palabra kalos es una palabra que no solamente describe lo bueno moralmente, sino también describe algo hermoso, ¿no?, algo bello, algo, como dice el diccionario, algo que está bien adaptado a sus circunstancias. Quizás también podía traducirse mejor, ¿no? Entonces, mejor le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, mejor le sería al hombre, dice, no casarse en realidad, ¿verdad? No casarse, porque ya entendemos que la fornicación estaba claro que es malo, ¿no? Entonces, pero dice en el versículo 2, a causa de las fornicaciones, ¿no?, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿no? ¿Por qué a causa de las fornicaciones? Bueno, desde el comienzo hemos leído que uno de los problemas de la sociedad corintia es la inmoralidad, ¿no? Del capítulo 5 había incluso un hombre de la iglesia que vivía con la mujer de su padre y nunca se había arrepentido, ¿no? Y otros que probablemente habían tenido relaciones con prostitutas, ¿verdad? O sea,
la sociedad corrupta estaba permeando la iglesia, ¿verdad? Estaba afectando la iglesia. Entonces, dice, a causa de las fornicaciones, como es un lugar y un tiempo con mucha tentación, que podemos decir que puede asemejarse mucho a la situación actual. Entonces dice, es mejor que lo mejor sería que permanecieran sin casarse, o sea, solteros, ¿verdad? Pero como es tan peligroso, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿no? Entonces, habla de que cada uno sería bien que se case. Luego en el versículo 3 habla de un asunto que ya también es otra pregunta práctica que responde aquí. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, vemos aquí en realidad que quiere decir que cada uno cumpla un deber conyugal, ¿no? Es la palabra apodidomi, que quiere decir compensar, devolver, ¿no? Y tiene que ver con la palabra ofeilo, que quiere decir un deber, un estar atado, una obligación de hacer algo, un ser deudor, ¿no? Tiene que ver con la palabra deuda. O sea, dice que el marido tiene como deuda el cumplir con la mujer su deber, ¿verdad? Aquí habla de su deber y está hablando de su deber conyugal. Entonces, incluso la palabra ofeilo, que quiere decir deber, ser deudor, está seguido de la palabra eunoia, ¿no? Que viene de la palabra eu, que quiere decir bien, y nousmente. O sea, está diciendo que cada uno cumpla con su esposa el deber conyugal de buena voluntad, ¿no? Digamos, con la benevolencia de vida. Cumpla entonces su deber conyugal, ¿no? La relación sexual dentro del matrimonio hemos visto que es santa, hemos visto que ayuda a la unidad matrimonial, fue traída como hemos estado hablando anteriormente por Dios, ¿no? Para unir a la pareja. Es uno de los factores que ayudan, ¿no? a que los dos ya no sean más dos, sino una sola carne. Entonces aquí habla que el marido debe cumplir y la mujer debe cumplir. Amén. Este es un problema muchas veces en algunos hogares donde la mujer o el marido están negándose por ciertas razones, ¿verdad? Y a no ser que tengan legítimas razones como una cuestión de salud, a veces un cansancio excesivo, ¿verdad? Deberían practicar, ¿no? La relación conyugal dentro del matrimonio, ¿no? Esto dice que aquí está dando el mandamiento, es que cumpla. Y luego dice en el versículo 4 que la mujer, la casada, no tiene potestad sobre su propio cuerpo. O sea, ella no puede decidir sobre su propio cuerpo, especialmente en esto, ¿verdad? La mujer debe tener la disposición, así como el marido. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, cada vez que en el matrimonio uno de ellos desea tener una relación sexual dentro del matrimonio, el marido y la mujer deben de tener una disposición, como aquí dice, una buena disposición para hacerlo, ¿verdad? Y creo que en este aspecto debemos vencer muchos tabúes, muchas cosas, algunos de nosotros que hemos traído de nuestra crianza. Hoy en día más bien parece ser que es lo contrario, ¿verdad? Hoy en día, no sé,
hay mucho, más bien la fornicación es más de moda, ¿no?, que antes. Pero en este tiempo parece ser que había problemas de negación. Y como dice, es a causa de las fornicaciones. O sea, como hay tanta tentación, el marido tiene que encontrar en el hogar, ¿no?, a una esposa con la cual puede tener esa relación que Dios mismo preparó. Y lo mismo la esposa, ¿no? Debe encontrar en su marido la persona, o sea, con quien tener, digamos, el placer, ¿no?, el desahogo en cierta forma, en una relación carnal, una relación sexual, diré, dentro del matrimonio. Y cada uno, o sea, para esta circunstancia, ninguno tiene el derecho de negarse, ¿no? Aquí dice, el marido no tiene potestad sobre su cuerpo para negarse, ni la mujer, ¿no? A veces incluso se usa negarse en la relación sexual como un medio de presión, como un medio cuando están enojados. Y yo sé que hay momentos que son difíciles, ¿verdad? Porque emocionalmente a veces hay ciertas dificultades entre el marido y la esposa, pero más bien la relación sexual y esta disposición bíblica en ese aspecto de no negarse va a ayudar a esos mismos problemas definitivamente, y no deben ser usados como un arma, porque como dice, esa arma ese negarse a la relación sexual en el matrimonio, bueno, como les he dicho, ¿verdad? Exceptuando cuestiones de salud, cuestiones de dolor, tiempo de menstruación, como dice en el Antiguo Testamento, etc. A no ser que sea eso, ese negarse puede llevar a la pareja, ¿no?, a ser tentado. Como les digo, la sociedad corintia era una sociedad muy corrompida, muy parecida a nuestra sociedad. Y en el versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces en el versículo 5 ya es más enfático. Dice, no os neguéis. Y la palabra neguéis es la palabra apostereo. La palabra apostereo quiere decir robar, defraudar. O sea, cuando una persona dentro del matrimonio se niega, está defraudando a la pareja. No os defraudéis, dice, uno al otro. A no ser, dice, de mutuo consentimiento, en un acuerdo mutuo. Y dice, para ocuparos sosegadamente en la oración, ¿no? Para tener un tiempo sosegado de oración. Pero dice, volved a juntaros en uno, ¿ok? Entonces, después de la oración es necesario, después de que pase ese tiempo corto, ¿verdad?, de acuerdo para no tener, digamos, en un periodo de un día, 2 días de abstinencia, ¿no? Y dice, vuelvan a juntarse, vuelvan a tener la relación y con esa misma actitud, ¿no?, de que yo no soy dueño de mi cuerpo en cuanto a mi relación sexual, ni mi esposa es dueña de su cuerpo, y debemos de entregarlo, como hemos visto al comienzo, de buena voluntad. Dice, para que no os tiente Satanás, ¿verdad?, a causa de vuestra incontinencia, ¿no? La palabra incontinencia es la palabra acrasia, que quiere decir ausencia de fuerza, ¿verdad? O sea, a causa de vuestra debilidad, ¿no? Entonces, hay una debilidad, ustedes saben, hemos visto en el anterior capítulo que el mandamiento de Pablo era huir de la fornicación, ¿no? Porque la fornicación es la tentación de la fornicación es muy fuerte,
Entonces dice, para eso, primero dice en este capítulo, cásense, ¿no? Cada uno tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido. Y luego, casados, no se nieguen a tener relaciones sexuales. Y digamos, si en algún momento ustedes se ponen de acuerdo para dedicarse sosegadamente a la oración, háganlo, pero vuelvan nuevamente a juntarse para que no os tiente Satanás a causa de esta ausencia de fuerza, de vuestra debilidad, de vuestra exposición, podemos decir, a la tentación. Y esto también tiene que ver porque, como ven, los corintios eran una iglesia bastante inmadura, ¿verdad? Bastante carnal, podemos decir. Entonces, este mandamiento es un mandamiento, dice en el versículo 6 más, esto digo por vía de concesión y no como mandamiento, ¿verdad? La palabra vía de concesión, la palabra concesión es la palabra sugnome, que quiere decir una opinión, una cuestión de sentido común, ¿no? Entonces les dice, esto lo que les estoy diciendo es una palabra de sentido común, no como un mandato, como una orden autoritativa, como un mandamiento. Esta palabra es una palabra que viene del buen sentido, del sentido común. Y luego versículo 7 dice, quisiera, dice, ¿no? Más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, el uno a la verdad de un modo y el otro de otro. ¿Qué quiere decir que él quisiera que los hombres fuesen como él? ¿Cómo era Pablo? Mis queridos hermanos, Pablo parece que él se mantuvo soltero, ¿no? Aquí en el capítulo 9, versículo 5, dentro de una argumentación de los derechos de un apóstol, dice lo siguiente, capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 5, dice, ¿no tenemos acaso derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Verdad? O sea, y habla de alguien que juntamente con él eran solteros, ¿no? Y bueno, en el versículo siguiente vemos que esa otra persona parece ser Bernabé, ¿no? Parece que Pablo y Bernabé eran solteros de la misma manera ellos, ¿no? Pero los otros apóstoles eran casados, Pedro o Cefas era casado, los hermanos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eran casados, ¿no? Santiago, los que eran hermanos de madre. Y dice, y Cefas, ¿no? Ellos eran casados, o sea, pero Pablo era soltero. Entonces, él dice, yo quisiera que todos fueran solteros como yo. ¿Ok? Pero no todos, pues, tienen el mismo llamamiento de Pablo. Ustedes se imaginan a Pablo casado, habiendo leído nosotros el libro de los Hechos, habiendo visto toda la travesía, digamos, los riesgos a los que se expuso, la manera de ministerio que él tenía, hubiera sido muy complicado tener un matrimonio y al mismo tiempo tener ese ministerio, ¿no? Como lo tuvo Pablo. Ustedes pueden leer sus viajes, en todo el libro de los Hechos se encuentra esto. Entonces él dice, yo quisiera, ¿verdad? Pero cada uno tiene su propio don, ¿no? Y la palabra don es la palabra carisma, ¿no? Un don de gracia. Cada uno tiene como una gracia, una constitución que Dios preparó para él. Dice, uno de un modo y otro de otro modo, ¿no? Miren, en el capítulo 12 de esta misma carta habla de los dones espirituales, ¿no? Que son diversos. Hay dones, algunos que tienen un tipo de don, otros que tienen otro tipo de don. Y él tenía este don del apostolado. Él expandió el evangelio, ¿no? A lejos de las fronteras, ¿no? Él llenó del evangelio al mundo
conocido en aquel entonces, ¿verdad? Él llegó hasta Europa y estaba yendo hasta España, ¿verdad? Él llegó hasta Italia, recorrió el Asia Menor, Macedonia, Acaya, toda esa zona, ¿no? El apóstol Pablo la hizo. Pero no todos tienen ese mismo ministerio, no todos tienen este don, ¿verdad? Unos son de un modo, otros de otro. Es más, la mayoría no lo tienen como él. Por eso dice entonces el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Aquí ya reafirma mucho más, digamos, el concepto de que él era soltero, ¿no? Entonces, o los solteros o las viudas, dice que la palabra bueno sigue siendo la palabra kalos, ¿no? Mejor les fuera quedarse como yo, más excelente fuera quedarse como yo, porque harían un servicio más libre para el Señor. Pero dice el versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿no? La palabra don de continencia es una manera de traducción, pero la palabra don de continencia es una palabra compuesta, ¿no? Enkratenomai, que viene la palabra y luego poder, ¿no? O sea, lo que está diciendo que los que no tienen el poder o la fuerza como para poder vivir tranquilamente y resistir, ¿no? Las tentaciones y la fornicación, hay algo que algunos seres humanos tienen que no es, digamos, no necesitan quizás de mujer, digamos, ¿no? Viven contentos, felices, realizados, como él, digamos, ¿no? Porque él estaba entregado por completo al servicio del Señor, a la predicación de la palabra, a levantar nuevas obras, a levantar discípulos. Entonces, dice, hay algunos que tienen esta fuerza, este kratos, este poder, este autocontrol, ¿no? O sea, más o menos lo que está diciendo, pero si carecen de control, de dominio propio, cásense. Dice el versículo 9, porque mejor es casarse que estarse quemando, ¿no? La palabra estarse quemando viene de la palabra puro, que viene de por, que es fuego, ¿verdad? Que no ardan, ¿verdad? Hay personas que sí necesitan una relación sexual, necesitan de una esposa, ¿no? por su constitución y también a causa, como hemos visto desde el comienzo, de las tentaciones. Y bueno, cada uno tiene una capacidad propia. Entonces, para esas personas es mejor casarse, porque hay gente que está ahí muy distraída con situaciones de necesidad, ¿no? de tener una esposa o una compañera. Entonces, esas personas, mejor es que se casen, dice, ¿no? Que se queden quemando. No, esto hablando de lo que él había dicho anteriormente, ¿no? Que mejor fuera que se queden solteros, pero fuera mejor que se queden solteros los que sí tienen esa capacidad, los que sí han sido creados por Dios con esa capacidad, ¿verdad? Y luego dice el versículo 10, ahora pasa a otro tema, pasa ahora a los que están unidos en matrimonio. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, versículo 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, ahora, antes estaba dando, como les digo, una opinión muy importante, que es bueno tomarla en cuenta, pero no era un mandamiento, como hemos visto, ¿no? Era un buen consejo. Pero ahora dice, este ya es un mandato de Dios. Esto ya es como para tomar en cuenta como una cuestión podemos decir, dice, del Señor, ¿no? La palabra Señor, aquí es la palabra
curios, ¿no? Que es Kyrios en el idioma griego que dice Señor, amo, ¿no? Ahora sí, esto es algo que se debe tomar en cuenta ya con mucha mayor potencia, con mucha mayor seriedad. Dice que la mujer no se separe del marido, ¿verdad? Ahora ya no es una buena opinión mía, ahora es del Señor, ¿no? Que no se separe. La palabra separarse, la palabra corizo, salir, alejarse, apartarse, ¿no? De una relación, que no se aparte ni puede referirse más que nada a salir del matrimonio, ¿no? Y quizás también tiene algo de relación con el apartarse de tener relaciones sexuales con su marido. Pero más que nada, creo que se refiere al divorcio. Y luego dice el versículo 11, y si se separa, por algún motivo que después lo muestra, del marido, dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ambos que no se separen. Ahora, si se separa, ¿no? De alguna manera, por alguna razón muy importante, quédese sin casar. Quédese sin casar si usted se separa del marido. Bueno, aquí cuando vemos este punto, vemos, por ejemplo, cómo al Señor Jesucristo, que habla en el capítulo, en su Sermón del Monte, dice, ¿no? En el capítulo 6, quiero ver con ustedes, perdón, en el capítulo 5, ¿dónde estamos? Sí, 5, cuando habla del divorcio, 5, 31 y 32, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, ¿verdad? Que estaba estipulado en la ley. Pero yo os digo que el que se repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, aquí habla que no es, que no debe ser repudiada, que no debe haber separación, a no ser por causa de fornicación, ¿no? A no ser por causa de que el otro ya tiene otra relación, ¿verdad? Y que la está dejando a la mujer, o la mujer tiene otro marido y lo está dejando. Entonces, en ese caso dice, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, dice el versículo 12, digo yo, no el Señor, otra vez vuelve a aclarar que es como un consejo. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, ¿verdad? Él aconseja que si un hermano cristiano tiene a su esposa, tiene una esposa y ella no es cristiana, no por eso la tiene que abandonar. Y lo mismo dice, dice en el versículo 13, y si una mujer tiene marido, una mujer, está hablando de una mujer creyente, una hermana, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Ok? Porque dice, la palabra consciente es la palabra sundoqueo, que quiere decir consentir, pensar en común, ¿no? Pensar que ambos quieren estar, ¿verdad? Que él quiere seguir una relación con una mujer, aunque él es incrédulo, y ella es creyente, pero quiere seguir, no lo abandone, ninguno debe abandonarse. Amén, ¿ok? Esto es también un punto de pregunta que tenían los corintios, que aquí el apóstol Pablo lo aclara bien. ¿Y por qué? Dice en el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otro modo, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Cómo es santificado? La palabra santificado es la palabra agiazo, que quiere decir hacer santo, purificado, apartado.
¿Sabe? En el tiempo de Pablo, el gnosticismo del tiempo de Pablo enseñaba que el matrimonio era malo y que todo lo que tuviera que ver con el cuerpo era malo, tanto en la parte física como sexual. Se debía desechar. Entonces, se debía negarse en el matrimonio a la pareja, ¿no? Entonces, los gnósticos de ese tiempo, con el gnosticismo incipiente que ya tomaba fuerza, enseñaba que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo. Entonces, aquí está diciendo que el marido, aunque sea incrédulo, puede tener relación con la esposa, porque es santificado. La mujer vendrá a dar podemos decir, un buen testimonio. La mujer vendrá a traer, ¿no?, algo de Dios al marido. Y después dice acerca de los hijos, incluso a los hijos. Por eso dice son santificados en este sentido, ¿verdad? Y dice incluso los hijos, ¿verdad? Si la madre es cristiana, la madre va a traer, ¿no?, y va a hacer que los hijos tengan un conocimiento de Dios. Entonces, en ese sentido es que son santificados, no en otro sentido, ¿no? Entonces dice ahora son santos. La palabra santos es, como les digo, es la palabra apartados, ¿no? Purificados. Es lo contrario de inmundos, ¿no? Inmundo es la palabra acatartos, que quiere decir no purificados, ¿no? Los hijos de matrimonios que no conocen a Dios, bueno, pues sabe uno qué enseñanzas tendrá. Pero los hijos de una pareja, donde por lo menos uno de los dos cónyuges es cristiano, son enseñados, tienen una protección de santidad en cuanto a la enseñanza, el comportamiento, la manera de ser, si uno de los padres es un buen cristiano. Pero dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces dice que si el incrédulo, por causa muchas veces, ¿no?, precisamente de la conversión de la esposa o viceversa, la esposa de la conversión del esposo, no quiere ya vivir con ella, dice, bueno, está bien, déjelo que se vaya. En realidad, la iniciativa de separación no debe venir del hermano o de la hermana, eso es lo que estamos entendiendo en estos versículos, sino del otro. Y si el otro insiste en hacer eso, ok, no lo podemos retener, ¿verdad? No lo podemos amarrar a la casa, a la pata de la mesa. No, déjelo, dice, porque no estamos sujetos a servidumbre, ¿no? No estamos sujetos, la palabra servidumbre, la palabra doulou, que quiere decir esclavizados, ¿no? No estamos sujetos o sea, esclavizarnos, ni nosotros ni tampoco el marido, ¿no? Eso debe ser así. Entonces, si hay esa situación donde el otro quiere irse, bueno, ni modo, ¿no?, que se vaya. No como lo más deseable, como hemos ido viendo, sino como ya pues no hay más que hacer, digamos, ¿no? Entonces dice, y el versículo 16 dice, porque, pregunta, ¿no? Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Precisamente en ese sentido es que el marido creyente no debe abandonar a la mujer, ni la mujer creyente al marido, porque es posible que el testimonio sea tan poderoso que se convierta, ¿no?, que puede hacer salvo al cónyuge incrédulo. Amén. Y dice en el versículo, amén, miren, hay un ejemplo en Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice en el versículo 1, quiero mostrarle lo que dice Pedro en un caso de donde el esposo, por ejemplo, es incrédulo, ¿verdad? No es creyente. Y este es un consejo a las esposas.
Dice el capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 3:1, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y luego dice, para que también los que no creen a la palabra, o sea, para que cuando el marido que no es creyente, ¿no?, que tiene que ver con este versículo, que el marido que no es creyente, dice, sea ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, el marido que no es creyente y consiente en vivir con la esposa creyente, estará expuesto a una calidad de vida de la esposa, de tal manera que esa calidad de vida sea el punto de atracción a Cristo. Dice el versículo 2, considerando vuestra conducta, ¿no? La conducta de la esposa que va a atraer al esposo incrédulo a Cristo es la siguiente, dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, no sea el adorno de su vida, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Dice, el del corazón, o sea, tiene que adornar su corazón principalmente. En el incorruptible ornato, dice, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, ¿verdad? Un espíritu amable, afable y apacible que Dios valora mucho, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, ¿qué sabes tu mujer si quizás será salva a tu marido? Y luego habla del marido un poco versículos más adelante, dice que trate a la mujer como a vaso más frágil, no importa que no sea creyente tu esposa, pero el trato de amor, el trato verdaderamente cristiano puede traerla, ¿verdad? Puedes ganar a tu esposa a la salvación. Amén. Dice el versículo 17, ya entramos ahora en otra sección, dice, pero cada uno, dice, como el Señor le repartió y como Dios le amó a cada uno, dice, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. O sea, aquí dice de dos cosas. Veamos este versículo. A los que el Señor le repartió y así, a cómo el Señor le repartió, y el otro es a cómo Dios le amó, ¿no? Repartió, como el Dios repartió, tiene que ver, como hemos dicho, con ese don, con esa capacidad. Así haga, dice, ¿no? Y como Dios le amó, habla de otra cosa, habla ya del propósito que Dios tiene para cada uno, ¿no? Entonces, según, y normalmente Dios nos llama a algo para lo cual antes nos dio don, bueno, antes nos preparó. Como entendemos, por ejemplo, el apóstol Pablo, hubiera sido muy complicado para él si él no tuviera esa capacidad de vivir sin esposa, porque el trabajo a lo que Dios le llamó hubiera sido muy complicado, ¿no? Entonces, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado muy, muy, muy propio, para el cual primero Dios nos repartió, Dios nos dio algunas capacidades, algunos dones, primeramente naturales, ¿no? Y como dice en el capítulo 12, también luego espirituales. Y luego, y esos dones, y también para el propósito específico para el cual nos llamó, ¿no? Nosotros estamos en esta vida, en este mundo, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Donde nosotros hemos sido criados, etc. Ahí es donde nuestra vida debe resplandecer. Y tenemos que entender cómo somos y también cuál es nuestro llamado. Entonces, así dice, así haga, dice, ¿no? Y dice el versículo, esto ordeno en todas las iglesias. Esto es una cuestión para todas las iglesias muy general. Entonces, al que repartió quiere decir según las capacidades que dio. Y al que llamó es según los planes que Dios tiene para él. Así haga, ¿no? Así, la palabra haga es la palabra peripateo, que quiere decir así ande, ¿no? Andar, así se ocupe, así camine, ¿amén? Así se conduzca. Y luego
empieza a ver, digamos, algunos quizás ejemplos específicos de esto y seguramente esto tiene que ver con las preguntas que le habían hecho, ¿no? Que del versículo primero. Pregunta en el versículo 18, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Dice, quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide, ¿no? ¿Quiénes son los circuncisos? Ustedes saben que un israelita, un judío en el tiempo de Jesús, y bueno, desde que salieron de Egipto, bueno, desde que entraron en realidad a la tierra prometida, bueno, incluso Abraham lo hizo. Es una señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Era algo que la ley prescribía, ¿verdad? Pero que ahora, pues ya estamos hablando de la iglesia, ¿no? Entonces, si alguno antes era judío, pero creyó en Cristo, bueno, no se descircuncide, ¿verdad? No se puede tampoco. Pero no, aquí le diga, tranquilo, como fuiste llamado, permanece. Y luego dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, o sea, fue llamado uno no siendo circuncidado, no siendo del pueblo de Israel. No tienes que hacerte judío, no tienes que circuncidarte. No se circuncide. Versículo 19 dice, porque la circuncisión, dice, nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, ¿ok? A Dios no le importa, ¿no? Lo que uno dice que es, a uno no le importa, dice, nada es que haya sido circuncidado, que no se haya circuncidado. Las cosas externas no son las importantes ahora en este nuevo pacto en el que hemos entrado, sino las internas, las cosas, dice aquí, los mandamientos de Dios, ¿no? El guardar los mandamientos de Dios. Entonces, miren, hermanos, el pueblo de Israel, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El pueblo de Israel, a pesar de ser circuncidados, a pesar de haber sido llamados aparte, a pesar de que Dios los tuvo como un pueblo propio y como vimos, ¿no? Tuvo todas esas bendiciones desde que los sacó de Egipto, aún, ¿no? En toda la historia de Israel. Miren, por ejemplo, en el tiempo de Isaías, si quieren conmigo, leamos, ¿verdad? Cómo la circuncisión, cómo el hecho externo de ser del pueblo de Dios no influyó nada, más bien ellos llegaron a ser peores que los que no eran del pueblo de Dios. Miren lo que dice, leamos unos versículos del capítulo 1 de Isaías, ¿verdad? Después de haber mostrado el autor para cuándo vivió Isaías, dice Isaías 1:2, dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Dice Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Era más importante el que fueran hijos? ¿Era más importante el que fueran criados por Dios? ¿O la respuesta de vida de ellos? Y ellos se rebelaron contra mí. Dice el versículo 3, mire, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hasta los animales son puestos como ejemplo, digamos, en comparación con su propio pueblo que se había desviado. Dice el versículo 4, oh gente pecadora. Está hablándole a su pueblo, está hablándole a Israel. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eran circuncidados, eran del pueblo de Dios. Por eso aquí dice, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión. Amén. Puede ser una persona que ni se ha bautizado, pero que vive de la manera que Dios quiere. Así dice, versículo 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Miren, tan tremendamente se había convertido el pueblo de Dios,
Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento. O sea, el ser circuncidado o el ser incircunciso no tiene nada que ver, sino si eso ha ocurrido en el corazón. Hermanos, Dios nos salvó. La salvación no es para seguir igual que antes. La salvación que Dios nos da no es para empeorar. La salvación que Dios nos dio tiene como propósito la transformación de nuestras vidas. Que nosotros seamos transformados hasta la medida, dice, de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no, leamos, por ejemplo, en el capítulo 4 de Efesios. Amén. La circuncisión, estamos viendo este versículo 19. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino es el guardar los mandamientos, una obra interna. Miren lo que dice el capítulo 4 de Efesios, cuando Dios muestra que Él dio a la iglesia, a sus ministros. Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los hijos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de salvarnos no es simplemente para librarnos del infierno, sino es para que lleguemos hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice el versículo 14, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, siguiendo, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, que crezcamos en todo en Cristo. Para eso es la salvación. La salvación sin transformación no es el plan de Dios. La salvación sin transformación es una salvación no sé, a medias. ¿Qué se puede decir? En realidad, nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Pero Dios no quiere que nos quedemos así, que sigamos siendo igual que antes. Nunca el plan de Dios para la iglesia es que se quede como antes. En realidad, la verdadera salvación y lo verdaderamente bueno de haber sido salvados es ser transformados, es ser libertados del pecado. En Colosenses 1:27 dice, en la carta a los Colosenses, aquí está hablando Pablo, ¿no? De lo mismo que estoy diciéndoles, ¿verdad? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, dice el versículo 27 de Colosenses 1, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y luego habla de Cristo, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre. Esta es la función de nosotros los ministros, anunciando a todo hombre, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, estas tres cosas, en toda sabiduría, dice, a fin de que, de presentar perfecto, la palabra perfecto es maduro, llevado a su máximo desarrollo, en Cristo Jesús a todo hombre. Y dice Pablo el versículo siguiente, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Dios nos dio a los ministros esa capacitación, ¿no? Ese poder para llevar a cabo esa transformación. Y dice en el siguiente versículo, que aquí lo divide en capítulos, pero el siguiente versículo es el 2:1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, Dios quiere esto,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros y de la sabiduría y del conocimiento. Dios quiere que le llevemos a un conocimiento de Dios, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, toda la transformación, toda la capacidad de ser transformados para hacer luz en medio de las tinieblas. Para eso nosotros, mis queridos hermanos, fuimos, como dice aquí, llamados. Por eso dice aquí que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y luego dice, llega el versículo 20, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. O sea, la palabra estado es la palabra klesis, que quiere decir llamamiento, vocación. O sea, con la vocación con que fueron llamados. Quizás no está bien traducido. Cada uno, ¿no?, en la vocación, y claro, en el estado y con la vocación en la cual fue llamado, dice, en esto se quede. Amén. La vocación siempre, digamos, aquí el estado tiene que ver con un estado de un llamado celestial. En este se quede. No necesitamos hacer grandes cosas, ir tan lejos de nuestra casa, ¿no? Yo veo personas que quieren ser misioneros al otro lado del mundo, pero en su casa son tinieblas. ¿Cómo puedo yo ir al otro lado del mundo a salvar a los incrédulos, pero en mi casa no soy luz? Entonces, tiene que ver, todos nosotros hemos sido llamados a una familia, a una condición social, a una condición económica. Cada uno tiene un llamamiento. Más adelante, y ahora no lo vamos a tocar porque es un poquito largo este nuevo. Por ejemplo, algunos en el versículo 21, miren, fuiste llamado siendo esclavo. Algunos fueron llamados siendo esclavos. Dice, no te dé cuidado. O sea, cada uno nació en una cuna, en un contexto, y dice, ahí es su llamamiento. Y ahí tiene que florecer. Y bueno, Dios puede llevarle a otro lado, ¿sí? No estoy discutiendo. Pero su desarrollo y su llamamiento debe empezar ahí. Amén. Entonces, nos vamos a quedar en este versículo 20, donde dice que no es tan importante lo que sucede externamente, no es tan importante la condición social, económica, donde estemos. Lo importante es que en ese lugar donde estamos, nosotros seamos transformados de manera que cumplamos los mandatos de Dios, de manera que vivamos en obediencia al Señor. Amén. Muchas gracias. Nos quedamos en el versículo 30 y luego vamos a ver, ¿no?, acerca de los problemas, ¿verdad?, con los esclavos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que fueron salvados siendo esclavos?